tercio medio, ¿qué tenemos? Pómulos, malar, además de la nariz y labios. Bueno, ¿qué diferencias tenemos? El arco cigomático en el hombre es mucho más robusto y mucho más posterior. Tiene un ápex que es medial, pero es menos definido que el de la mujer. Entonces va a tener una menor proyección de la porción anteromedial, justamente. Los labios más finos, con menor volumen. Y por supuesto la nariz mucho más larga, con el dorso más recto. Frecuentemente me llegan al consultorio chicos, jóvenes, que quieren mejorar el perfil nasal. Creo que tengo más jóvenes varones que adultos varones para esto hoy por hoy, ¿verdad? Y recordemos entonces que la nariz debe ser una nariz masculina, no deberíamos respingar esa nariz o elevar mucho esa punta, pero lo que vamos a hacer es tratar de, como dice Fátima, el punto de eminencia malar, de mayor proyección del malar en el hombre, tiene una posición más baja que en la mujer, levemente más interna, y tenemos dos formas de poderla ubicar de forma práctica si queremos trazar en el consultorio determinadas líneas. Uno es el método de Hinderer, que va a cruzar dos líneas, una que va de la hendidura infratragal hasta el ala nasal, donde esta línea se cruza con una línea que va del ángulo de la boca al reborde orbitario en la región más externa, encontramos el punto de eminencia malar en el hombre. De una forma más sencilla, para que ustedes puedan aplicar en los consultorios, es ángulo externo del ojo o exocanto, una línea directa hacia el reborde mandibular. Y esta línea la dividen en 3 tercios, y donde se une el tercio superior con el tercio medio, encontramos el punto de mayor proyección malar en el hombre. Otra que refuerza esto que estamos diciendo es que la curva de Oggi, que va desde la región del pómulo hacia la mejilla, tanto en el hombre como en la mujer, por los conceptos de tener una región anteromedial más plana y menos prominente en el caso del hombre, va a tener la curvatura inferior, que es la S, o sea, esto es como si fuese una S que hace así, acá una saliencia, una convexidad y una concavidad inferior. Y esta concavidad inferior va a ser mucho más suave en el hombre que en la mujer, porque justamente la región malar anterior es menos prominente y más plana. Y ese es un rasgo de masculinidad que no tenemos que perder en el momento que abordamos la región del tercio medio. Esto no quiere decir, como mostraba Fátima recién, un caso muy interesante donde ella mejoró la deflación que tenía uno de sus pacientes en esta zona. No quiere decir que no lo vamos a tratar, pero tenemos que tener la atención puesta es que es simplemente reposicionar lo que se deflacionó de ese compartimiento graso profundo, solamente lo justo, porque si nos excedemos, feminizamos al paciente. Para trabajar, entonces, en esta área yo voy a elegir Velotero Volume. En términos teóricos voy a elegir un hialurónico de G' alto. Tendría la opción de elegir, en el caso de la línea MERS con la que estoy trabajando ahora, Velotero Volume o Velotero Intense. ¿Por qué elijo Velotero Volume? Porque el Velotero Volume va a generar más volumen, pero va a tener más plasticidad en el resultado y menos proyección. Cuando ustedes quieran elegir entre Intense y Volume, o un G' intermedio, un G' más alto, como son estos dos, vamos a elegir para esta zona el que sea más maleable y que se adapte mejor entonces al área generando volumen sin generar tanta proyección, porque si bien la eminencia malar en el hombre es más baja y más interna, es menos proyectada que en la mujer. Entonces, voy a trabajar en 3 trayectos distintos. En principio con aguja voy a hacer un bolo de 0.1 en la fosa piriforme. Mírenlo a Jorge de frente y van a verlo, baja un poquito el mentón, ahí. Y si lo tomamos más de cerca, ven que lo ayudaría a reforzar entonces a nivel supraperióstico la fosa piriforme, 0,1. Miramos para acá. ¿Pasas otro más, Romy, por fin? Gracias. Limpien 2 o 3 veces. Purgamos entonces la aguja. Yo personalmente desplazo levemente el compartimiento graso y la facial hacia allá y voy a un plano bien supraperióstico. Me mantengo, aspiro, espero 5 segundos, 6 segundos y coloco entonces 0.1. Bien.
Pásame un algodoncito seco, Rami, si tenés. Gracias. Voy a cambiar de lado para estar un poco más cómoda. En el punto que yo marqué como el punto de mayor proyección malar, voy a limpiar 2 veces, entonces. Uno es marcador, así que van a ver que sale menos. Y siempre que tengan marcas en la piel, el detalle de no hacer punturas sobre estas marcas. Voy a ir en un plano sub, es más, compartimiento más profundo. Aspiro. Y voy a colocar un bolo de 0,2. ¿Tu dirección ahí, André? Perpendicular a la piel. Supraperiosteal. Exacto. Y entro en forma perpendicular. Perdón, pensé que me preguntaste cómo entraba, Fati. Y ahora voy a cambiar la aguja por una cánula. Voy a usar una cánula 22. Ahora vuelvo del otro lado. Hago el punto de entrada en dirección hacia donde me voy a desplazar. Y un algodoncito seco, Rami, por favor. Probamos la cánula. Y voy a hacer una aplicación en retroinyección, justo por debajo del zigoma. Estás usando una cánula 22. 22. Y te va a costar entrar en una piel masculina con una cánula 22, sobre todo si tienen mucha barba, ¿verdad? Mucho componente Sí, de piloso. hecho, muchas veces la aguja que acompaña las cánulas 22 sabemos que no es tan amable, entonces muchas veces hacemos una entrada con una 21, que Romy creo que tenemos una por ahí. Vamos a darle una chance. Tengo 2 puntos, el punto donde dice Sí. la entrada de la... Ahí está. Un algodoncito seco. Ya entramos. Avanzamos. Acuérdense que con la cánula 22 la progresión es más dificultosa que con la 25 porque, por supuesto, al tener mayor calibre tenemos que ir atravesando las estructuras ligamentarias y en el hombre habitualmente todas estas estructuras ofrecen más resistencia. .3 y ahí completamos usando 0,5 la región del tercio medio de mi paciente. Ahora vamos a hacer un masaje en esa zona y lo vamos a comparar previo a aplicar el tercio inferior con el otro lado. Y ahora vuelvo a dar paso a Fátima para que pueda continuar con la parte teórica del tercio inferior. Y más prominente. En lugar de tener un punto de luz, tiene por lo general 2 puntos de luces. Y la medida del ancho del mentón por lo general coincide con la comisura labial de ambos lados o un poco por dentro, a diferencia de la mujer que está guiada por la parte externa del ala nasal. La línea maxilar inferior que tenemos es más angular, es mucho más ancha, más pronunciada. Muy bien. Ahí. Y tenemos también un ángulo a nivel del maxilar diferente. En la mujer esa curva del ángulo maxilar es por lo general más suave y hace un ángulo mucho más abierto, de 120, de 140 grados aproximadamente, mientras que en el hombre buscamos una angulación casi recta, cerca de 100 grados aproximadamente. Y así muchas veces nos llegan este tipo de pacientes al consultorio, pacientes que quieren verse más masculinos, que quieren verse más atractivos. Bajate un poquito de la Y canilla. en este caso, por ejemplo, contábamos con 2 cc, es un paciente que se utilizó para una demostración, con 2 cc de ácido hialurónico. Entonces decidimos hacer técnicas en bolo a nivel del mentón y del ángulo del maxilar. Para que me dé la luz. Y posteriormente con cánula, ¿cómo es? Exagerar un poco más esa línea, esa rama maxilar inferior, para tener este resultado. Vemos como de frente ya vemos un mentón más ancho, ya vemos también un ángulo más marcado.
Y de costado vemos que si bien podríamos agregar más cantidad de producto para tener mejores resultados, ya tenemos un rostro mucho más atractivo y mucho más equilibrado. También aprovechamos algo del ácido hialurónico para rectificar nariz. Y ahora vamos a ver cómo vamos a hacer la marcación y cómo vamos a realizar una masculinización del tercio inferior de Jorge con Andrea. Muy bien, Fati, ¿me escuchan? Bueno, te escuchamos y te vemos. ¿Me ven también? Qué sí, bueno, sí. Genial. Bueno, entonces, como dijo Fátima, en el hombre el esqueleto es más angular. La distancia entre lo que llamamos la distancia bicigomática, la relación con la distancia bigonial es una distancia de 1 a 1. A ver si lo puedo posicionar a Jorge ahí. ¿Podemos tomarlo más de lejos? Ahí, perfecto. Ahí está bien. Un poquito más para acá. Bien, creo que ahí lo ven bien. Entonces, la distancia bicigomática tiene que ser la misma relación con la distancia bigonial. En el hombre buscamos un aspecto más cuadrangular, en la mujer un aspecto más oval. Y el mentón, como dijo Fátima, es un mentón más ancho y más prominente que la mujer. Y estos son rasgos que van a dar seguridad, que van a dar firmeza y que son buscados al momento de masculinizar un rostro. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con Radies para definir el contorno mandibular de Jorge, pero vamos a combinar Velotero Intense, por su capacidad de proyectar, en mentón y en gonion. Vamos a hacer un punto de 0.2 supraperióstico en la región mental y un punto de 0.2 en la región del gonion. Vamos a empezar entonces con hialurónico. Hola. Tracciono. André, Alto. yo de Sí, nuevo. dale. Hola. Un Juli. punto de discusión también cuando trabajamos, sobre todo reborde mandibular, pero también cuando hacemos pilares a nivel de la mejilla. Cuando combinamos técnicas y usamos aguja y cánula, ¿qué te gusta usar primero a vos y por qué? Si tenés una preferencia o no. Me gusta usar primero aguja porque siento que genera un pilar de tensión que me va a definir después cómo me voy a mover con la cánula. Pero entiendo que eso es personal, hay quienes arrancan por ahí con la cánula. Contame vos qué preferís. Lo que vos decís es verdad, yo dependiendo de la cara, a veces cuando quiero mantener una proyección, sobre todo con el Intense, ¿no? que es un producto con una alta elasticidad, que uno forma un pilar, cuando uno va a usar una cánula subdérmica, muchas veces si la usás después, ese bolo que armás se puede llegar a desmoronar o a desarmar un poquito. Entonces, en este caso, Jorge por ahí no necesita una proyección excesiva. Entonces, está bueno usar primero la aguja y después la cánula. Pero es algo absolutamente personal y es un punto de discusión que nunca nos ponemos de acuerdo. Pero está bueno. Andy, bueno, sí, tenemos empiezo con 5 aguja. minutos, Andy. Perfecto, nos alcanza. Fátima. Está bueno el aporte y está bueno también adaptarlo al escenario clínico de cada paciente. Ahora voy a trabajar con Radies. Voy a empezar con aguja. Yo tengo un Radies Plus con una dilución en 0,5 de lidocaína. Voy a hacer un bolo de 0.2 en la región del pre-joule con aguja en un plano supraperióstico y luego voy a cambiar a una cánula 25. Puede ser 25G, no sé cuál tenemos acá, 25G, podría ser una 22 perfectamente, para reforzar entonces la rama ascendente mandibular y el cuerpo de la mandíbula. Sí. Plano supraperióstico, aspiro. .2 y ahora cambiamos. Voy a usar un Radies por cada hemilado. Perfecto, y el punto de entrada, me falta la referencia. Tenemos la opción de hacer un solo punto de entrada en la región del joule, que es lo que yo voy a hacer, o hacer un punto hacia anterior y un punto hacia posterior. Si vamos a hacer un único punto, recuerden que el punto de entrada tiene que ser vertical y si van a hacer 2 puntos tienen que ir dirigiéndose hacia el lugar donde van a dirigir su cánula. Para quienes todavía
tal vez puedan no estar tan cancheros con el tema de la cánula. Voy a empezar por la rama ascendente mandibular, hacemos un punto de entrada. Siempre sugerimos empezar a posicionar los rellenos en la región lateral de la cara, porque sabemos que por la disposición ligamentaria, y como explicaba el primer día el doctor Sebastián Cotofana, la disposición de estos ligamentos en la región lateral genera que todo tratamiento filler que hagamos en esta zona genere tensión. Entonces me ayude a colocar tal vez menos cantidad de producto mejor distribuida en el resto de la cara, que está distribuida más hacia medial. Giro un poquito para allá, Jorge. Ya hicimos el punto de entrada, entramos y ahora vamos a dirigirnos hacia arriba. Y como es una zona de mayor densidad ligamentaria, con la cánula 25 es mucho más fácil, porque como es más fina, también atraviesa mucho más fácil estos ligamentos, pero si estuviese con una 22, seguramente la progresión de la cánula sería más difícil. Y esto Andrea, lo digo, Fátima, últimos 20 segundos. Perfecto. Acá estoy usando una técnica en abanico. Y ahora cargamos el resto del radies. Y voy a explicar la técnica por si el tiempo no nos da. Voy a hacer un punto de entrada vertical en la región del jowl, como dije antes, perpendicular, salgo y voy a ir primero entonces hacia la región del retro jowl, hacia atrás. Una de consejo, Rami, ¿puede ser? Entro entonces. Como aporte también, ahora que estamos hablando de que podemos usar, por ejemplo, productos combinados, como en este caso que vamos a usar un radies junto con un ácido hialurónico, yo particularmente lo que hago es, donde sé que voy a necesitar bolos porque quiero mayor proyección, empiezo poniendo el ácido hialurónico en bolos supraperiosteal. Ahí hago todo lo que voy a hacer con cánula, pero me guardo un poco del ácido hialurónico como para hacer los retoques finales. Entonces, si me doy cuenta que me falta un poco más de proyección, quizás un poco más superficial en el ángulo o de mayor proyección a nivel del mentón, del progonio, utilizo ese resto como auxilio para refinar el resultado. Fátima y André, Sí. Sí. ¿qué piensan de la reabsorción de la carboximetilcelulosa en cuanto al tiempo de duración del efecto real del marcaje versus el que espera el paciente en el resultado? Sí. Ese es otro tema. Bueno, realmente siempre le advertimos al paciente que va a haber una disminución del resultado, quizás al mes, con algunos productos más que con otros. Bueno, la ventaja de usar el ácido hialurónico combinado como que hace que se note menos, que sea menos evidente esa pérdida de respuesta, mientras que estamos esperando la neocolágenogénesis y el aumento de volumen siguiente y está disminuyendo el edema, el efecto de la carboximetilcelulosa. Pero es importante explicar eso al paciente. Siempre le digo, en 3 meses te vas a ver mejor. Fátima, ¿querés ir cerrando vos? Que estamos recontrapasados de tiempo. Sí, bueno. Teníamos otros tips que mostrarles. Les muestro antes cómo vamos con Jorge, así van viendo cómo varía un lado con el otro. Me falta solamente la región del pre-jowl, a ver, un plano más cerca. Pero ya se ve mucho más masculinizado. Apuesto, Jorge. Un plano más lejos puede ser. Más. Ahí está, ¿ven? Este lado más cuadrangular y el lado contralateral más oval. Que eso es lo que nosotros queremos reforzar. Y el punto de proyección más bajo y más interno versus el lado contrario. Y un zigoma mucho más marcado, un ángulo gonial también, así que excelente. Jorge, hoy levantás. Un placer.